Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Para público en general, psicólogas que quieran compartir algún contenido o algún tema del cual eh, controlen y sean expertos. En tu caso, tú traes el tema de trastorno de ansiedad generalizada. Sí, ¿Tú crees que lo podamos articular con la pandemia? claro que sí, de hecho está súper articulado, o sea, es uno de los problemas emocionales que se disparó, que se incrementó en base a la pandemia, no solamente en el público general, sino también en el personal de salud. Ujú. Durante Sí, sí. este proceso, pues se incrementó todo lo que es el trastorno de ansiedad por el miedo al contagio. Entonces, ahorita la salud mental de la población en general, más de la que gente que trabaja en centros, que es personal de salud, se incrementó considerablemente y hubo quienes llegaron a grado hasta despersonalización. O sea, tan grave es que sí tenemos una alta incidencia en trastorno de ansiedad. ¿Cómo es despersonalización? Esto es para público en general. ¿Qué sería Sí, despersonalizarse? mm, es la sensación que empieza a tener la persona de no saber quién es. O sea, quién soy, dónde estoy, por qué pasó esto. O sea, es una etapa en la que ya el trastorno llega al grado de que ya no sabe ni quién es. Cuando el mismo paciente se desconoce, que ya no sabe ni quién es, ni por qué, empieza a cuestionarse, ¿no? Entonces, es cuando ocurre la urgencia psicológica. Muchos pacientes empiezan con el trastorno de ansiedad. Primero, pues habría que definirnos, ¿no? ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Antes de hablar Dale. de la sintomatología, ¿qué te Ujú. parece? Sí, sí. Bueno, pues un trastorno de ansiedad es una preocupación excesiva, es un mecanismo de defensa de la mente, del ser humano, para poder adaptarse a situaciones. Entonces, una de las situaciones que se vivió y que se está viviendo continuamente es el miedo. Es una emoción que no es fácil de controlar, es una emoción que está presente en el día a día de la gente trabajadora, de la gente que tiene que salir de su casa a trabajar para mantener o para llevar el sustento familiar, ¿sí? Y entonces el miedo se va incrementando conforme van escuchando en las noticias, qué horas se cerró en fin de semana los centros comerciales, que se incrementó el número de muertos, que hay más número de contagio y que si la vacuna va a salir y que si no va a salir. Todo eso ha provocado una sensación de miedo intenso en la gente, en la población general. Y no se diga Ujú. en el sector salud, ¿sí? Entonces, ese miedo, pues, ocasiona o provoca un trastorno de ansiedad, que sabemos que un trastorno de ansiedad, bueno, es un conjunto de síntomas, Ujú. ¿sí? En donde el miedo es uno de los principales. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en un trastorno de ansiedad? Bueno, dijimos que es una forma de que la mente humana tiene para defenderse de la demanda de la situación que está viviendo. Y Ujú. entonces va a tener más síntomas, va a estar acompañada de otros síntomas. ¿Como cuáles? Puede ser inquietud, miedo, que ya lo mencionamos, puede ser que se sienta cansado, que tenga dificultad para concentrarse, que esté irritable incluso, que exista trastornos del sueño, o sea, que batalle para dormir y que tenga una excesiva tensión muscular, A ver, principalmente en la parte de los hombros, a como ver, dolor. Leti, señales de alerta. Vamos, por ejemplo, a ubicarlo. Señales de alerta para cuando señales de alerta para detectar eh, trastorno de ansiedad en esta época coronavirus.
¿Qué hay que ver? Bueno, señales de alerta es, primero, que aparece el miedo como síntoma principal, o sea, ya tiene miedo, ¿no? Mm, Luego va a estar inquieto o va a estar, puede pasar hasta obsesivamente precautorio, es decir, muchas precauciones, eh, guantes, cubrebocas, o sea, se convierte en una obsesión. En esta situación del COVID estamos hablando específicamente. Pero va a aparecer toda la gama de síntomas que te acabo de mencionar. Inquietud, irritabilidad, falta de concentración, el estado de ánimo puede también afectarse por ahí. Entonces, ¿cuál es la señal de alerta? Pues primero, para empezar, el que no controle la ansiedad o el miedo, y que no lo controle. O sea, ujú. una cosa es que te preocupes normalmente, porque todos nos podemos preocupar normalmente, y esa preocupación es controlable, ¿sí? O sea, la superas. Dices, bueno, ya nos dicen que no va a estar abierto, bueno, pues me pongo el cubrebocas a todas partes a donde voy, llevo mi alcohol gel, o sea, todo normal. Pero cuando la preocupación es muy intensa, o sea, es excesiva, se pasa del límite, ya la persona no puede controlar la ansiedad, ya la persona no puede controlar y entonces, ¿cuál es la alerta principal? El que tú ya no hagas tus actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son tus actividades de la vida diaria? Pues primero tus actividades básicas, la higiene, la alimentación, el sueño, etcétera, y luego las actividades que haces fuera de casa, como acudir a tu centro de trabajo. Cuando llegan al grado de que ya no quieren ni siquiera salir a su centro de trabajo, de que empieza a perder relación laboral, relación académica, es que no me quiero conectar porque van a hablar del coronavirus, no me quiero porque... Entonces, cuando empieza la persona a aislarse, ¿sí? Y a no querer continuar con su vida normal, ¿sí? Eso es cuando es cuando hay un foco de alerta, o sea, cuando ya la persona no es la misma a la que era hace un año que apareciera todo esto, ¿sí? Entonces, estamos en el mes de diciembre, cuando ya empieza la sintomatología, pueden haber pasado meses, o sea, la persona puede haber estado en constante intencionalidad de estar trabajando, de acudir a su centro, pero llega un tiempo en que ya se cansó, ya se cansó de estarse cuidando, ya se cansó de estar acudiendo a trabajar incluso, ya se cansó de estar tomando las medidas para evitar el contagio, etcétera. Ya no se puede controlar. Cuando ya no se puede controlar la preocupación, se convierte en una ansiedad. ¿Por qué? Porque ya tu mecanismo de defensa ya falló, tu forma de tu mente de organizarse ya falló. Entonces empieza el problema de la ansiedad. Ese es un punto bien importante, porque hubo mucha gente que perdió relación laboral, hubo mucha gente que renunció incluso a trabajo, hubo mucha gente que se aisló completamente y hubo mucha gente, y hay mucha gente ahorita con problema económico. Entonces, es el problema económico, el problema de las finanzas, el ya no continuar tu vida normal, si estabas en séptimo semestre, en quinto semestre de una carrera determinada, ya truncaste tu carrera, ya no te conectas siquiera en internet. Y entonces empiezas a perder todo lo que era tu vida, tu planeación, lo que tú tenías planeado para ti, se empieza a caer, se empieza a desboronar. ¿Por qué? Porque la preocupación es tan intensa que te va a orillar a que te caigas completamente. Entonces vienen los problemas más graves, cuando la persona ya no puede concretar sus actividades normales. Y entonces esto es un proceso de adaptación. Y el que no se adapta, pues se desadapta. O sea, si no entraste, o sea, termina la preocupación de ser tan intensa que empieza a perturbar otros sistemas. ¿Cómo qué? Como el que tú tengas una concentración adecuada, el que acudas a hacer tus actividades normales, porque hubo gente que no pudo continuar laborando y hubo gente que empezó a hacer trabajo en casa. Las empresas se adaptaron a la gente que era de oficinas para que continuaran trabajando de casa. Pero ¿y la gente que era, por ejemplo, operarios? La gente que tenía que estar manipulando objetos o haciendo, no sé, en empresas en las que tenía que hacer actividades y que ya pues cerró la empresa, quebró la empresa, te quedaste sin trabajo, o sea, te quedaste sin nada y luego el sustento familiar.
Entonces, sí me explico, o sea, se vienen muchas cosas junto con la sintomatología. Sí, sí. Entonces, estamos hablando que de acuerdo a una clasificación de un manual que se categoriza la enfermedad mental como diagnóstica, nos habla que tiene que haber pasado un periodo de 6 meses con la sintomatología, ¿sí? Entonces, 6 meses de estar en un problema de falta de control de la situación, miedo consistente, miedo persistente, irritabilidad, falta de concentración. Entonces, tensión muscular, o sea, que se te siente tenso, preocupación constante. Durante más de seis Insomnio. meses, pues entonces el organismo obviamente termina por tronar, entonces empiezan a aparecer otras enfermedades psicosomáticas. Te da una gripita y a lo mejor ya es. Te enfermaste de la garganta y te dio temperatura, a lo mejor ya tengo. Entonces todo eso ha venido a agravar la situación, más no se diga los medios de comunicación social. Principalmente, ¿cuál? El Face. A Porque ver, ven publicado, no sé, sí, muchas cosas en Face que a veces no son ciertas, ¿sí? sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo pienso que son tiempos de cambios, son tiempos de Uh-huh. cambios y te tienes que adaptar o te quedas atrás, ¿no? O te quedas atrás. Así es. Mucha gente o se adaptó o se está quedando atrás. También pienso que hay un coronavirus para cada cabeza. Ya ves que hay extremos. Unos bien cuidadosos con cubrebocas, gogles, el traje blanco, casi el hazmat. Y hay otros que dicen que no, que es puro pedo, que es una gripita. Yo tengo amigos en los dos extremos. Yo estuve Uh-huh. un poquito del extremo del autocuidado. Ya es fastidioso. Yo sí tuve esto de estar fastidioso del autocuidado y hasta me hice más antisocial porque llegué a alejarme o sea, como debe de ser, alejarme de la gente que veía en un Oxxo que traen el cubrebocas con la nariz de fuera, que odio que hagan eso. Pero luego después dije, Uh-huh. ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que ser así con la gente si es un virus, no? La gente no tiene nada que ver, no tengo por qué odiar a la gente o tener ese sentimiento tan negativo con los humanos. Es un virus, ¿no? El humano que lo porte, que trae el cubrebocas así o que piensa que es cosa del gobierno, no sé, no tiene nada de culpa, es un virus. ¿Sí? Uh-huh. Eh, y, pero también sé que a mucha gente está esperando, en vez de adaptarse ya, de aprender cosas ya, hay unos que no se adaptaron, ¿sí? Y están esperando que todo vuelva a la normalidad, ¿sí? Pero hay otros que sí se adaptaron y ahorita que hablabas tú de redes sociales, me voy lo que es información fiable. ¿Sí? Uh-huh. Al principio había más información, ¿te acuerdas que había al principio más información muy desestructurada, información muy Uh-huh. irrelevante, teorías de conspiración y todo eso? Pero ahorita ya la gente ya sabe en dónde encontrar información si es que la quiere. Sí, eh, Sí. esto de lo que hablabas del Facebook ha pasado desde que se inventó el Internet. ¿Sí? Y en cualquier época puedes usar el Internet es neutral, ¿no? Puedes usarlo para pendejear, para perder el tiempo, para el ocio o para educarte. ¿Sí? En Internet puedes aprender a construir una bomba Molotov al perdido, ¿sí? O puedes aprender a hacer no sé, a construir algo. Es neutral. Sí, o sea, De- no digo que sea mala la página o los medios, simplemente que a veces la gente que está desinformada es la gente que hace publicaciones que mucha gente, el público en general la ve.
Entonces, el problema es el tipo de información que pone, no tanto la plataforma, porque las redes, o sea, son buenas, de alguna manera nos facilitan muchos procesos y no se diga ahorita el proceso educativo, que fue todo a través de Internet. Entonces, no es que sea mala, simplemente que hay que saber qué material seleccionar, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, yo tuve una gran cantidad de pacientes con trastorno de ansiedad que trabajaban en centros hospitalarios, que trabajaban en consulta externa, o sea, que ni siquiera estaban en hospital con COVID, pero que trabajaban en consultorios. Y también tuve maestras incluso, y tuve personal y gente que no trabajaba en nada de esto, o sea, público en general. Entonces, el trastorno de ansiedad se presentó igual de todas formas, tanto en la gente que estaba con pacientes o que trabajaba en los centros hospitalarios como gente del público general. O sea, en todas partes. Y sí se incrementó la tasa de incidencia, sí se incrementó. Entonces, ibas a decir algo. ¿Cuál sería el tratamiento? Ok, el tratamiento es acudir a una psicoterapia, primero para ver qué tan grave es la sintomatología. Si la sintomatología se puede controlar a través de una psicoterapia, de acudir con un psicólogo, pues qué bueno. Si no se puede controlar, ahí estamos hablando de tener que llevar un tratamiento psiquiátrico, o sea, un tratamiento con medicamentos, para que no se oiga así tan asustado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el problema emocional de la ansiedad no se va a controlar simplemente con las técnicas. Algunos pacientes favorablemente responden a un tratamiento de psicoterapia, ¿sí? ¿Qué enfoques se manejan? Pues ver qué es la manifestación o cuál es el síntoma del paciente, qué intensidad tiene el síntoma, cuál es el patrón en el que continuamente está respondiendo la persona a la misma situación, o sea, el patrón circular de repetición, y en base a eso establecer un tratamiento que se adapte a la situación de cada paciente. O sea, es una terapia cortada a la medida del paciente. Como cuando te vas a comprar un pantalón. No te vas a comprar un pantalón que sea talla chica si tú eres talla mediana o grande. Entonces vienes a la terapia se va a idear de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que tú necesitas en este momento. Y la mayor parte de los pacientes que yo estuve manejando en estos tiempos, tercera o cuarta sesión, ya estaban liberados casi completamente de la sintomatología. La Los más dos, cantidad de sesiones que te puedo decir que vi fueron 7 sesiones. ¿por cuál Fueron medio la los más ves? cantidad que vi. Mira, yo estoy manejando ahorita la terapia sistémica con manejo de hipnosis como herramienta terapéutica. Entonces Ujú. la terapia sistémica tiene muchas herramientas que se Ujú. utilizan en el manejo del paciente, pero también la hipnosis terapéutica ha funcionado mucho como una estrategia o como una técnica de relajación. Entonces el paciente viene estresado, empieza a manejar la sintomatología, pasa un trance hipnótico, lo relajas y llega al grado de que empieza a autocontrolar la situación y a empezar otra vez a involucrarse en sus actividades diarias, a realizar lo que tiene que hacer, lo que por ende, o sea, es le da el sustento familiar. Pero Porque a puedes veces el hacer eso a paciente dice, bueno, distancia. ¿qué hago? Sí, también a distancia, también se está manejando por plataforma del Zoom. También se Ok. está manejando a distancia o presencial. Y te digo, es una de las formas más idóneas, si no es, o sea, en cualquier, pero con cualquier enfoque puede funcionar, sí, pero yo he visto mucho con el enfoque sistémico más hipnosis, he visto mucha mejoría en los pacientes. Algunos pacientes sí tienen que consultar con médico para que les dé manejo con medicamentos y los medicamentos le ayudan a controlar la ansiedad, En pero tal no caso, todos necesitan tratamiento. en tal caso que un usuario tenga alguna duda de si tiene o no un trastorno de ansiedad, entonces lo recomendable es primero una evaluación tuya y luego ya si
ya tú determinas si va a psiquiatría para que lo mediquen, Sí, así es. o el tratamiento. Eh, ok. Y tú también ofreces aparte consulta en línea. Voy a ver, algún medio de contacto, tu correo, por ejemplo. Sí, sí, mira, el correo es Leti con Y, minúsculas todas, guión Sí. bajo, villalón, @hotmail.com. Posteriormente voy a Ok. estar a partir del 15 en el Hospital San Lucas consultando. Voy a tener un domicilio en Guadalupe y uno en Monterrey. Entonces voy a tener dos espacios, te digo, se incrementó mucho el trabajo. Afortunadamente los pacientes han mejorado mucho con el manejo sencillo de psicoterapia, que lleva sus pasos y que sí ha favorecido a mucha gente, incluso te digo, gente que trabaja en el sector salud. Se manejan horarios de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Puede ser en cualquiera de los dos centros, puede ser en Guadalupe o en el Hospital San Lucas. Posteriormente, a partir del 15 vamos a estar por ahí. Bueno, este podcast es global. Eh, lo van a escuchar usuarios de todos lados del planeta que oigan español. Como se va a publicar en Ajá. web, lo pueden Uh-huh. escuchar desde México, desde Bogotá, Argentina, ¿no? Ajá. Voy a dejar la foto de tu tarjeta en las notas del programa por si algún oyente te quiere contactar, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Puedes decirnos un poquito más sobre tu carrera, sobre tu trayectoria, Leti? Sí, mira, yo ahorita estoy manejando, soy psicóloga clínica egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo una maestría en educación y estoy realizando ahorita un doctorado ya. Voy a estar, bueno, llevé un curso de hipnosis en el Centro de Atención Familiar, ¿sí? El Centro de Hipnosis Desarrollo Personal ericksoniana. Familiar. Sí, de hipnosis ericksoniana. Ok. Y llevé también un diplomado en psicoterapia sistémica. Ahorita Ujú. formo parte de la Asociación de Hipnosis Mexicana, y voy a ser una de las representantes de la parte educativa del grupo de hipnosis ericksoniana con el licenciado Arnoldo Telles. Entonces ya tengo un buen tiempo manejando este tipo de tratamientos, más de 5 años, y ahorita con el incremento de esta pandemia, pues se suscitó de que se incrementó la cantidad de pacientes y te digo, se han visto favorecidos con este tipo de manejo. Entonces sí voy a estar por ahí todavía. La maestría la hice en educación porque también soy maestra de varias instituciones educativas. Entonces me dedico a la psicoterapia y me dedico a la educación. Entonces llevo ese collage, ¿no? Tengo grupos de estudiantes, más de 200 estudiantes por semestre. Manejo dos instituciones, Cruz Roja Mexicana e Instituto Mexicano de Seguro Social. En las dos instituciones llevo grupos cada semestre. Entonces doy Mm. la clase precisamente de psicología y psiquiatría, enfermería psiquiátrica y todo esto. Entonces tengo buen rato manejando el trastorno de ansiedad y otros trastornos en consulta y terapia de pareja y todo esto. Ok, esto por si los usuarios tienen alguna duda, pueden Claro que sí. enviármelas y yo te las paso. Muy bien. Si tienen algún otro tema como para ti, me escriban a contacto@enterapia.tv y yo te las paso. Muy bien. Si más adelante, espero volver a entrevistarte más adelante, otro tema que también controles, pues lo platicamos. Por lo pronto es todo por hoy. Ok, muchas Y gracias, Pedro, por la invitación. gracias por aportar valor a este podcast, Leti. Nos vemos luego. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo.
Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.